El ayuno escogido por Dios. Una guía espiritual y práctica para el ayuno. Por Arthur Wallace. Capítulo 18. El ayuno y el cuerpo. El cuerpo es, para el Señor, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Primera de Corintios 6, 13 al 20. En este capítulo y en los restantes, trataremos principalmente con el ayuno más largo y el efecto que él mismo tiene sobre el organismo, por cuanto hay mucho que necesitamos saber cuando ayunamos por más de un día. Todo el que se siente llamado a realizar un ayuno prolongado no debe sorprenderse si familiares bien intencionados reciben su descubrimiento con una mirada de consternación. Por lo general esto es seguido por muchos plausibles argumentos calculados para persuadir al que está por ayunar de las peligrosas consecuencias de tan imprudente conducta. En ocasiones esto puede llegar a ser una barrera más formidable que el inevitable conflicto interior. Detrás de mucha de la oposición a un ayuno prolongado están las corrientes interpretaciones erróneas de que necesitamos comer para vivir, de que ayunar es morirse de hambre, de que más que peligroso es positivamente dañino. Estos temores se basan en la ignorancia de unos pocos bien probados hechos respecto de la actividad del organismo durante el periodo de ayuno. Comer, por supuesto, es necesario para sustentar la vida, pero el aire, el agua y hasta el dormir son necesidades mucho más urgentes. El organismo no puede vivir más que unos pocos minutos sin oxígeno y podrá vivir unos pocos días sin tomar agua o dormir, pero en circunstancias normales puede sobrevivir en forma completamente satisfactoria durante varias semanas sin ingerir alimentos. Tal como el camello ha sido hecho con capacidad de llevar en su cuerpo una cisterna de agua que le permite atravesar los ardientes desiertos, de la misma manera Dios ha equipado al cuerpo humano con su propia despensa. Un organismo normalmente saludable, bien alimentado, puede subsistir por varias semanas sin sufrir las consecuencias de la falta de comida. Durante un ayuno prolongado el organismo vive de las grasas sobrantes y al mismo tiempo actúa como un incinerador interno, quemando los desechos y los tejidos muertos del cuerpo. Solo cuando este proceso de purificación ha terminado es que empieza a consumir las células vivas y es entonces cuando comienza la inanición. ¿Cómo se puede saber cuándo se llega a este momento? Por lo general se pueden distinguir tres fases a través de las cuales pasa el organismo durante el ayuno prolongado, las que aunque no siempre están claramente definidas, tienden a superponerse y la duración de cada una varía enormemente según la persona. La primera de estas etapas está señalada por un deseo muy grande de comer, que puede durar un par de días o más. Una vez que ha pasado, aunque pueda sentirse una agradable sensación al pensar en la comida, no se sienten grandes deseos o tentación de comer. La segunda fase está señalada por una sensación de debilidad y desfallecimiento que puede prolongarse durante 2 o 3 días o tal vez más. Es cuando se atraviesa por esta etapa que cada movimiento del cuerpo parece requerir mucha fuerza de voluntad. En muchos respectos esta es la parte más difícil del ayuno y algunos quizá necesiten descansar muchísimo. La desaparición gradual de esta sensación de debilidad es un indicio de que el organismo ha eliminado sus desechos más grandes y las toxinas. La tercera y más fácil de estas etapas es en la que se van recobrando las fuerzas y se siente poco o nada de preocupación por la comida y los espasmos de debilidades son esporádicos y van decreciendo. Es en este momento que el que ayuna, con frecuencia siente que podría continuar su ayuno indefinidamente y sin ningún gran esfuerzo. La conclusión de esta fase final la señalan los dolores de hambre, que indican que el proceso de eliminación ha terminado y que ahora el organismo comienza a extraer de los tejidos vivos. Esto por lo tanto es una campana de alerta que indica que el cuerpo comienza a sentir los efectos de la inanición. En ciertos casos puede ocurrir tan pronto como al 21º día de ayuno, pero por lo general no es sino hasta el 40º o mucho después. Desde que se empieza el ayuno hasta que vuelve a sentirse hambre, es un tiempo que por lo general se llama el ayuno completo. Respecto de nuestro Señor leemos que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Mateo 4:2. Es significativo que la Escritura no presente ninguna evidencia de que estuviera hambriento durante los 40 días de ayuno, sino luego de terminarlos. Esto está en un todo de acuerdo con lo que sabemos acerca del proceso del ayuno, y es uno de los muchos testimonios inherentes a la verdad del registro inspirado. Nuestro Señor claramente había realizado un ayuno completo. Todas las reservas de su organismo se habían agotado y la inanición estaba empezando a sentirse. Fue en este momento que se vio confrontado con el encuentro personal con Satanás y su tentación de que volviera las piedras en pan. Es importante que diferenciemos entre el deseo o las ganas de comer por hambre de comida. Es dudoso que la persona promedio, criada en una civilización bien nutrida, sepa mucho respecto de lo que es tener realmente hambre. La sensación de vacío o debilidad, el roer en la boca del estómago y otros síntomas que se experimentan en el comienzo del ayuno raramente son hambre verdadera.
No es más que un deseo de comer resultante del largo y continuado hábito de comer 3 veces por día y en forma ininterrumpida durante 365 días al año. Cuando el estómago de pronto se ve privado de lo que ha estado acostumbrado a recibir como si fuera su derecho, tiende a quejarse como un niño malcriado al que le niegan su tableta de chocolate después de la comida. Por otra parte, el hambre es un grito de todo el cuerpo, que resulta no de una costumbre, sino de una necesidad. Podemos decir entonces que el mero apetito se relata con el querer inmediato del estómago y la verdadera hambre de la necesidad real del organismo. Es extraño que cualquiera que cree en la revelación bíblica haya siquiera pensado de que esta práctica tan bíblica, enseñada y ejemplificada por Cristo mismo, podría ser dañina para el cuerpo, siempre y cuando se la realice de acuerdo con los precedentes de la Escritura. Es todo lo contrario. El ayuno hace posible un proceso de terapia física. Libera por completo al organismo para llevar a cabo el proceso natural de purificación y sanidad. La pérdida de apetito con frecuencia es la primera advertencia de la proximidad de una enfermedad aguda y es, no solo una señal peligrosa, sino un poste indicador que muestra el camino a la recuperación. Está diciendo en efecto, deje de comer y dele a su organismo una oportunidad para recobrarse. El poder curativo del ayuno ha sido reconocido y aplicado desde la antigüedad. Plutarco, el famoso biógrafo que vivió por los años 46 al 120 después de Cristo, escribió, en vez de tomar remedios, ayune un día. En tiempos recientes se ha realizado considerable investigación en esta rama de la terapia natural por calificados hombres tanto en el continente europeo como en los Estados Unidos y Gran Bretaña, y en aquellas clínicas donde se practica el ayuno terapéutico como lo llaman algunos, se han logrado notables resultados. Aunque el aspecto espiritual de este tema es de mucha más importancia, con seguridad que la necesidad del organismo y la salud y el bienestar son aspectos que también deben preocuparnos. Nuestra condición física con frecuencia puede ejercer influencia en nuestra vida espiritual y de una manera mucho más importante de la que nosotros pensamos. Puesto que los cuerpos de los creyentes son los templos del Espíritu Santo, como nos recuerda el apóstol por cuanto fueron comprados con semejante precio, debemos glorificar a Dios con ellos. ¿Será glorificado Dios cuando estamos débiles o enfermos por haber descuidado las leyes divinas que regulan nuestro bienestar? ¿Recibirá gloria a Dios cuando somos víctimas de una lucha a través del excesivo trabajo, la excesiva alimentación o la falta de alimento y cuando no le brindamos el día de descanso y tranquilidad necesarios? En esta era de tanta actividad, cuando las crisis nerviosas y orgánicas, aún entre los cristianos profesantes, están llegando a ser demasiado corrientes, el valor físico del ayuno que Dios ha escogido se convierte en algo de suma trascendencia. Tenemos en esto una provisión divina para la salud y la sanidad, para la renovación de la mente y el cuerpo y que debemos considerar un poco más detenidamente.